mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 20. El candelabro de oro. Parte 2. No hay tiempo para la complacencia propia. Hay que aparejar las lámparas del alma. Deben recibir el aceite de la gracia. Deben extremarse las precauciones para impedir la decadencia espiritual. No sea que el gran día de Dios nos sorprenda como ladrón en la noche. Cada testigo de Dios debe trabajar inteligentemente ahora en el tipo de actividad que el Señor le ha señalado. Cada día debemos obtener una experiencia viva y profunda con respecto al perfeccionamiento del carácter cristiano. Cada día debemos recibir el aceite santo a fin de poder impartirlo a los demás. Todos pueden ser portaluces ante el mundo si lo desean. Debemos esconder el yo en Jesús de manera que no se vea. Debemos recibir la palabra del Señor en forma de consejos e instrucciones y comunicarla con gozo. Se necesita ahora mucha oración. Cristo ordena: orad sin cesar. Esto es, mantened la mente dirigida a Dios, fuente de todo poder y eficiencia. Hermanos, la invitación para esta mañana es que nosotros podamos ser portaluces en donde el Señor pueda reflejar su luz a través de un mundo que se encuentra en oscuridad. Hoy vamos a continuar en lo que es el estudio del candelabro. Ayer mirábamos, así como nos compartió ahorita la hermana Alejandra, que esto era una representación de lo que es la palabra del Señor. Hoy realmente vamos a seguir reafirmando esto y vamos a darnos cuenta de que a la final cada estructura de este mueble del candelabro realmente nos lleva a apreciar más lo que es la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar de qué manera es depositado el Espíritu en nosotros. Ayer hablamos un poco de lo que es la palabra del Señor y la relación que ésta tiene con el Espíritu Santo que es derramado sobre nuestros corazones. Y hoy vamos a seguir meditando un poco en lo que fue la visión de Zacarías 4. Y vamos a meditar en los dos olivos, que son los dos ungidos de Dios. Los dos olivos que estaban al lado derecho e izquierdo de este depósito que llenaba las lámparas de aceite. Dice la palabra: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de ese aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Aquí me llama la atención esta imagen porque me parece que es una buena representación más o menos de lo que vio Zacarías. Y aquí vemos los dos ungidos, las dos ramas de olivo, que son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aparte de eso, habían dos tubos, cada uno tenía un tubo, que era lo que llenaba el depósito, que este depósito luego iba a otros tubos, que eran los que llenaba cada lamparilla de aceite para que finalmente ésta pudiese alumbrar. Interesante esto, porque ahorita vamos a estudiar que esa fuente de bendición que está delante del Señor de toda la tierra, que es representada por los dos olivos, vierten este aceite a través de unos canales. Y vemos que primero hay dos tubos, luego hay un depósito, luego hay otros tubos y finalmente llegan a las lamparillas. Ahora, estos dos ungidos los encontramos también en Apocalipsis 11:4. Ayer les comentaba de que las visiones que tiene Zacarías, muchas de ellas están también reveladas en el Apocalipsis. Y esto hace parte de los dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, dice la palabra del Señor. Estos testigos son los dos ¿qué? Los dos olivos, los mismos que vio Zacarías, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Miremos estas dos expresiones. En Zacarías nos dice que estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis nos confirma esto, dice que estos dos testigos son los dos olivos que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Y ahorita vamos a ver de que esto es una representación de lo que es
el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y me llama la atención cómo lo revela aquí la palabra. 2 testigos. ¿Por qué? Porque en la ley del Señor, solamente por el testimonio de 2 personas era válido cualquier afirmación, ¿sí? Y esto nos lo confirma Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto nos lo dice el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento todavía mantiene esta misma regla. En Mateo 18:16 nos dice, mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Por boca de un solo testigo no era válida esa palabra, pero por el testimonio de 2 testigos dice conste toda palabra. Por eso también el Señor, Él también se basa en sus propias leyes, sus propias reglas, y por eso Él nos dio 2 testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que conste toda palabra del Señor. Y mira lo que nos dice la sierva del Eterno con respecto a ello. Dice, y acerca de los 2 testigos, el profeta declara más adelante, estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos 2 testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes, por eso es que hemos venido aún estudiando en el tema del santuario de que nosotros no le podemos restar importancia ni al Antiguo ni al Nuevo Testamento, porque los 2 son un todo perfecto. Dice, del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. O sea, ambos nos enseñan, no solamente en el Antiguo Testamento. Nosotros, si leemos en el Espíritu lo que es el Nuevo Testamento, también nos podemos dar cuenta de que el Salvador finalmente vino a cumplir esa ley del Señor, porque él mismo lo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, con la ley mosaica, como en el Nuevo Testamento, con la confirmación que lo que hizo Cristo fue verdaderamente venir a enaltecer la ley de Dios, entonces vemos el carácter perpetuo de la ley. Dice, ambos también testifican acerca del plan de la salvación. Mire, actualmente los predicadores o los ministros predican de que la ley en el Antiguo Testamento fue abolida y de que en el Antiguo Testamento el plan de la salvación todavía no tenía, por decir así, como un valor. Pero realmente, si nosotros estudiamos en el verdadero espíritu estos 2 testimonios, vemos de que en el Antiguo, en el Nuevo Testamento nos muestra la ley y también el plan de la salvación. Dice, los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fue predicho por los símbolos y la profecía. Aquí vemos la unión de estos 2 olivos. Dice la sierva, desde los 2 olivos el dorado aceite fluía a través de los tubos de oro. ¿Hacia dónde? Hacia el depósito. Los 2 tubos de oro que veíamos que salían de los 2 olivos, dice que estos salían ¿de dónde? De los ramos del olivo y eran depositados allí en el depósito que había encima del candelabro. Dice, y desde allí las áureas lámparas que alumbraban al santuario. O sea que había otros tubos que después de que llegaban al depósito de estos, alumbraban las lámparas del santuario. Y mira, interesante lo que nos dice la sierva. De este modo, el santo que permanece en la presencia de Dios, el Espíritu Divino, es impartido a los instrumentos humanos que se han consagrado a su servicio. De este modo es como el Señor imparte su Espíritu a aquellos que se han consagrado a su servicio. La misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Permanecen en su presencia para que recibamos sus bendiciones. Semejante a los 2 olivos que van vaciándose a sí mismos mediante los conductos de oro,
los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo que han recibido de Dios. Y es interesante, hermanos, porque la vez pasada nosotros estudiábamos que aún en el santuario vemos reflejado lo que es el ministerio de los ángeles. Y aquí, en este candelabro de oro, también los vemos reflejados. Dice que los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo que han recibido de Dios. Esto lo vemos nomás en Apocalipsis, cuando dice que esta es la palabra de Dios, que Dios le reveló al Hijo y que el Hijo le reveló a su siervo Gabriel para revelarlo a su siervo los profetas. Aquí vemos ese canal que está reflejado aquí en este candelabro de oro, ¿sí? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este mensaje, esta palabra? Delante de la presencia de Dios. Y después de eso, Cristo lo recibe para dárselo a sus mensajeros celestiales, y los mensajeros celestiales nos traen a nosotros esa palabra, esa presencia. Dice, todos los tesoros celestiales aguardan que los solicitemos, y en la medida en que recibamos sus bendiciones, nos corresponde también a nosotros que impartirlas a otros. O sea que ese canal no queda solamente allí en lo que nosotros recibimos de los ángeles celestiales, no, sino que una vez que nosotros lo hemos recibido, somos llamados a impartirlas a otros. Nosotros también somos llamados a ser tubos o canales de bendición. Eso lo vamos a ver ahora. Dice, de este modo son abastecidas las lámparas celestiales. ¿Cuáles son esas lámparas? Las iglesias, el pueblo de Dios, dice, y la iglesia llega a ser una luz para el mundo. Qué hermoso, hermanos. Aquí vemos la manera en que el Señor trabaja y deposita su espíritu finalmente a su pueblo. Ahora, ¿qué simboliza el aceite? Dice, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. ¿Dónde vemos revelado eso en la palabra? En Éxodo 49 nos dice la palabra, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y los santificarás con todos sus utensilios y será santo. Era el aceite de la unción, era un rito que se hacía allí en el santuario, y esto fue en el momento en que iba a consagrar el santuario. Dice que antes de consagrarlo para Dios debía ser ungido con aceite, porque esto después sería apartado, santo para el Señor. Tendría un uso no común, sino un uso especial. De la misma manera, nosotros hemos recibido eso del Señor. Él ha enviado su espíritu para que nosotros seamos apartados para un uso santo. En Isaías 61:1 nos dice, el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta era la obra del Mesías, el ungido de Dios. Dice que él también fue ungido y apartado para una obra especial. ¿Sí? Y de la misma manera el Señor quiere que nosotros participemos de esta maravillosa obra. ¿Cuál? Predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y también a los presos, apertura de la cárcel. ¿Presos de qué? Del pecado, hermano. Dice la sierva del Eterno, leed y estudiad el 4º capítulo de Zacarías, en el que hemos estado meditando. Los 2 olivos vierten su áureo aceite por medio de los tubos de oro en el áureo depósito del cual se alimentan las lámparas del santuario. Miremos los canales. Los 2 olivos vierten su áureo aceite por medio de los 2 tubos de oro en el áureo depósito en el cual se alimentan las lámparas del santuario. El aceite áureo representa ¿qué? El Espíritu Santo. Los ministros de Dios han de estar permanentemente surtidos de este aceite para que a su vez puedan impartirlo a la iglesia. Aquí nos estamos dando cuenta quién representa ese depósito. Los ministros de Dios deben estar ¿qué? Permanentemente surtidos. Ese depósito no se puede acabar. Ese depósito debe estar permanentemente surtido. En especial aquí la sierva del Eterno enfatiza lo que son los ministros, porque son ellos los que de cierta manera están impartiendo este depósito a un grupo grande de personas. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los siervos de Dios
pueden obtener victoria solo por medio de la pureza interior, la limpieza de corazón y la santidad. Es decir, hermanos, que el Señor desea enviar ese depósito, obviamente a sus ministros, a su pueblo, pero ese depósito debe estar limpio, porque si ese depósito está sucio, una de dos, el aceite que desciende por esos tubos puede estar contaminado, o también la suciedad puede obstruir estos tubos que impidan que el espíritu o que este aceite descienda finalmente a las lámparas. Por eso dice que los siervos de Dios tienen que tener pureza interior, limpieza de corazón y santidad. Dice, es de la mayor importancia que los ministros den el buen ejemplo. Si siguen principios débiles y flojos, su ejemplo será citado por los obradores de maldad en defensa de su conducta. El testimonio, hermano, el testimonio es sumamente importante, el testimonio que obviamente todos como hijos de Dios debemos de dar, pero acá hace un énfasis especial sobre los ministros del Señor, porque son los que tienen el depósito. Dice, toda la sinagoga de Satanás vigila para descubrir defectos en la vida de los representantes de Dios y sacar el mayor provecho de cada defecto. El enemigo nos está estudiando perfectamente, está conociendo nuestras debilidades y se está valiendo de esos defectos para sacar el mayor provecho, para estropear la obra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a examinarnos a nosotros mismos, a mirar en qué estamos fallando y a pedirle al Padre Celestial que por favor limpie estas vasijas para que este aceite pueda venir a nosotros y podamos verdaderamente reflejar la luz de Cristo. Ahora, hemos estado estudiando de que finalmente la relación que hay entre la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está muy de la mano, muy estrecha. En Efesios 6:17 nos dice la palabra, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Dice también la palabra que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa el alma. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu también. Lo que hablábamos ayer, convencernos de pecado, justicia y juicio. Y eso lo hace a través de ¿qué? De la palabra. En Juan 6:63 nos dice también, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, si nosotros queremos recibir de ese aceite celestial, si queremos ser ungidos por el Espíritu Santo de Dios, no descuidemos el estudio de la palabra, porque ese es el medio por el cual el Señor se comunica con nosotros. Y este es el medio por el cual Dios vierte su aceite sobre nosotros. Esto nos lleva también a meditar un poco en lo que es la parábola de las 10 vírgenes. No la voy a leer porque es un poco extensa y por cuestiones de tiempo vamos a cortarlo, pero yo sé que ustedes la conocen. Las 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran fatuas, y de estas dice que todas tenían lámparas, pero que solamente 5 de ellas tenían aceite adicional. Las otras no, 5 de ellas se apagaron sus lámparas. Todas se durmieron, finalmente todas se durmieron. Y 5 de ellas, dice que cuando vino el esposo, se levantaron y 5 de ellas no tenían aceite, y por tanto sus lámparas se apagaron. Pero 5 de ellas, que eran prudentes, todavía conservaban aceite, y dice que ellas pudieron entrar al festín de bodas. Ahora, mira lo que nos comenta la sierva del Eterno con respecto a esto. Dice, en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Interesante esto. Todas tenían ¿qué? Lámparas. Dice, por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia. Recordemos que en profecía una mujer virgen representa una iglesia pura. Dice que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Todas ellas conocen las Escrituras, ¿sí? Que es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra. Todas tienen conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. ¿Será que es nuestra condición? ¿Será que nosotros estamos realmente esperando la venida del Salvador? ¿Confiadamente de que realmente Él vendrá? Pues amén, gloria a Dios.
Que así sea, hermanos, que lo creamos, que confiemos verdaderamente que Cristo está a las puertas, que Cristo está por venir. Pero mire, cuidado con esto, porque todas creían que el esposo venía, dice. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. Estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo ¿de qué? De espera, en la cual la fe es probada. ¿Cuánto de nosotros se nos ha probado la fe, hermanos? Estamos en ese proceso. Tengamos cuidado. No durmamos como los demás, dice la palabra del Señor, sino que velemos y seamos sobrios, dice. Y cuando se oye el clamor, aquí viene el esposo, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. ¿Están qué? Destituidos del Espíritu Santo. Es decir, que tienen la verdad, la teoría, el conocimiento, pero están destituidos ¿de qué? De la vida espiritual, que es el Espíritu Santo. Que todo joven considere la parábola de las 10 vírgenes, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, varones, ministros, personas del común. Todos debemos considerar la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque todas tenían lámparas. Esto es una apariencia externa de religión, pero solo 5 de ellas poseían la piedad interior. Interesante. Solamente 5, la mitad de ellas poseían la ¿qué? La verdadera piedad. A 5 de ellas les faltaba el aceite de la gracia. El espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, no moraba en sus corazones. Examinémonos a nosotros mismos, hermanos, porque dice que todos tenían la teoría, la apariencia externa de religión, pero no todas tenían el Espíritu Santo en sus corazones. Por eso es que uno mira tanto la importancia, hermanos, de conocer lo que es la verdadera deidad, ¿sí? ¿Qué es lo que representa verdaderamente la deidad? Porque es Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Y tristemente, me atrevo a decir que muchos que están rechazando este mensaje importante pueden estar dentro de aquellas mujeres que no tienen aceite en sus lámparas, que tienen la teoría y la apariencia externa de religión, pero que desafortunadamente por no querer aceptar esta preciosa verdad, que es el espíritu de vida de Cristo en nosotros, se están oponiendo a esta obra que el Señor quiere hacer, de enviar su espíritu a nuestros corazones. Dice, sin el aceite de la gracia, ¿de qué valía llevar la lámpara de la profesión de fe? Se nos pregunta a nosotros. Sin el aceite de la gracia, ¿de qué nos vale llevar la lámpara de la profesión de fe? Ayer leíamos una cita donde dice la sierva del Eterno que nosotros diariamente deberíamos pedir ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, porque de nada nos sirve la teoría, hermano, si nosotros no tenemos el Espíritu del Señor. Dice, por más alta que sea esta, por más alto que sea el puesto que ocupe el supuesto religioso, si falta el aceite de la gracia, no tiene con qué alimentar su lámpara, y por ende tampoco va a tener con qué alimentar ¿a qué? A sus feligreses, dice, y no puede esparcir tampoco rayos de luz claros y brillantes. Por eso, hermanos, la obra que nosotros tenemos que hacer con el Señor, el servicio, ¿sí? de ir, de compartir el Evangelio, de ayudar, de servir, es sumamente importante porque eso hace parte del cristianismo práctico. Sin embargo, hay una obra antes de, y es que nosotros no podemos ir a impartir lo que no tenemos. Primeramente nosotros necesitamos llenar nuestra propia vasija con este aceite celestial para poder tener que impartir a los demás. De otra manera, dice que no vamos a poder esparcir rayos de luz que claros y brillantes. ¿Por qué? Porque este aceite estará contaminado, estará empañado. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Dios no limita. Otra cosa interesante también de este mueble, que se me olvidó ponerlo aquí en las diapositivas, pero no quiero pasarlo por alto, es que al igual que el mueble de lo que era el lavacro, el candelabro tampoco tenía medida. Sencillamente se le dio la estructura y eso, pero no tenía medida, así como mirábamos con los otros muebles. Y la vez pasada mirábamos que de cierta manera el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que Dios no da su Espíritu por medida. Todo depende de la comunión que nosotros mismos tengamos con el Señor. Dice, ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Recordemos que en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las fatuas se vieron que no tenían aceite, le empezaron a pedir a sus compañeras que le dieran aceite de ellas. Y dice que ellas dijeron, no, para que no le falte ni a ustedes ni a mí, vayan y compren aceite. Y así fue.
¿Por qué? Porque es que el carácter no es transferible. El carácter no es transferible. O sea, yo no puedo, yo no me voy a salvar por, por mi hermana Alejandra, por mi hermano Daniel, por mi hermana Laura, por mi hermano José Mosquera. No, nada. Yo me voy a salvar es por la comunión que yo misma haya establecido con el Señor. Dice, ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otros el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu. Hay una obra individual y personal con el Señor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. La teoría de la verdad no puede ¿qué? Avivar el alma o santificar el corazón. Nosotros lo que realmente debemos de ser, hermanos, no es tanto llenarnos de teoría, de letra, porque esta puede ser letra muerta, sino que realmente podamos anhelar que haya un cambio, una transformación en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dice, uno puede estar familiarizado con los mandamientos y aún con las promesas de la Biblia. Podemos aún eso, predicar los mandamientos y citar las promesas de la Biblia. Pero a menos que el Espíritu de Dios grave esa verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Aquí juega un papel muy importante, hermanos, y es la fe. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir la verdad, tener la teoría, pero es la fe práctica lo que nos va finalmente a dar ese Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos probar las promesas del Señor, porque nosotros debemos confiar y verdaderamente si la palabra de Dios nos dice, haz esto, y nosotros podemos decir, sí, la palabra de Dios es cierto, porque ahí dice, pero en el momento en que somos probados, ¿de qué manera estamos obrando, hermano? ¿De qué manera estamos ejerciendo nosotros fe? O sea, es de esta manera en que el Salvador santifica el corazón. Hay algo que Él nos da, pero hay algo que nosotros le debemos dar a Él. Él nos da de su espíritu, pero hay una condición, fe, creer. Un hombre se le acercó a Cristo y le dijo, ¿qué haré para hacer las obras de Dios? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Hacer las obras de Dios. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Salvador? Esta es la obra de Dios, que creas en aquel que Él ha enviado. Y creerle al que es, creer no es solamente teóricamente decir, sí, yo creo, no. Eso se demuestra, el fruto de la fe se demuestra por medio de ¿qué? De nuestras obras. Si yo le creo, yo avanzo. Ahorita miramos un poco lo que era ese depósito del Espíritu. Compartíamos de que finalmente este depósito hacía énfasis especialmente ¿a qué? A los ministros de Dios. Según de Timoteo 1:11, lo cual asimismo padezco esto. Estas son palabras de Pablo. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto lo decía Pablo, ¿sí? Ministro del Señor, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda, mira la amonestación que nos hace a cada uno de nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es el llamado? Ayer mirábamos también un poco la relación que hay entre el cuerpo y el espíritu, ¿cierto? De que una de los brazos nos mostraba que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y veamos cómo esto está relacionado con lo que era el cuerpo y el espíritu. Ahorita nos dice aquí que debemos que guardar nuestro depósito. Nuestro cuerpo es un depósito en el cual Dios desea derramar el Espíritu Santo. Pero ¿de qué manera Dios nos pide que lo guardemos? Ya lo sabemos, hermano. Él desea que tengamos salud, así como prospera también nuestra alma. Dios desea darnos sanidad. Dios desea darnos salud, Dios desea darnos salvación, pero para ello se nos amonesta y se nos llama la atención a que debemos guardar nuestro cuerpo porque es el templo o morada de su espíritu. Los tubos canales de bendición, esos tubos, recordemos que en la imagen que veíamos ahorita, ya está este aceite que sale del olivo ya pasó por los dos canales, por los dos tubos, que estos representaban los seres celestiales que nos traen la presencia del Señor. Y estos se vierten ¿en dónde? En el depósito, que de cierta manera representa lo que es la obra de los ministros. Y luego, este depósito dice que tiene otros 7 tubos que va a cada lámpara. Y esos canales de bendición somos nosotros, hermanos. Dice, no es por causa de restricción alguna por parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra.
Oiga, no es por la restricción de Dios. Muchos le echan la culpa a Dios de cómo está la condición de la tierra, de que porque Dios no interviene, de que, pero es que hermanos, nosotros somos los canales de bendición. Dios está dispuesto a mandarlo, pero ¿qué está pasando con nosotros? Dice, no es por culpa de Él que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de ¿qué? De recibir, todos serían llenos de su espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que tener, hermanos? Voluntad para recibir estas gracias del Señor. Dice, es el privilegio de toda alma, no solamente los ministros, acá ya entra ¿qué? Toda alma, ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia. O sea que nosotros también tenemos una parte aquí de cómo el Señor quiere transmitir su luz a través de estos canales de bendición. Dice, no hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador, mediante la ¿qué? Mediante la humanidad. Hay veces que perdemos de vista la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Cristo es el que está edificando su templo, pero dice que Cristo es ministro de acá de la tierra a través de ¿qué? De su espíritu, y que nosotros debemos participar en esta obra. Dios desea que nosotros manifestemos su amor mediante ¿qué? Mediante nuestras vidas, mediante la humanidad. Que eso mismo que se vio en Cristo, que era Dios con nosotros a través de Cristo, Cristo también quiere que nosotros reflejemos su imagen aquí y que sea Cristo en medio de la tierra. Dice, todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo, para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Dios desea que nosotros seamos canales de bendición. Ahora, ahorita hablábamos de los dos testigos que están delante de Dios allí en el cielo, que representa la palabra de Dios que Él imparte aquí a la tierra. Pero acá también vemos que la palabra de Dios también habla de los que Él tiene testigos aquí en la tierra. Y el testimonio de Dios aquí en la tierra es dado a través de sus hijos. Dice Isaías 43:12, yo anuncié y salvé, e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, nos está hablando a nosotros, hermanos, pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nosotros somos los testigos de Dios aquí en la tierra. ¿Testigos de qué? De esa palabra que está delante de la presencia del Padre. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el ¿qué? El Espíritu Santo. Para nosotros poder testificar necesitamos ¿qué? Este aceite santo, que es el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios desea que nosotros seamos sus testigos en el lugar donde estemos. A cada uno se nos ha encomendado una obra especial. A algunos se las ha encomendado allí en el lugar donde está, otros quizás a viajar dentro de su misma ciudad o su mismo país, otros quizás en el extranjero, otros se le ha dado el ministerio de médicos misioneros, otro de predicador, otro de maestros, otro de ir a hacer visitas. Hermanos, todos tenemos una parte que hacer en esta obra. No podemos pasarle esta responsabilidad al ministro, al pastor, porque cada uno de nosotros, cuando el Salvador venga, no le va a preguntar a usted por la otra persona, le va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste con ese único talento que te di? ¿Lo escondí porque tuve miedo? Eso no nos va a justificar delante del Señor. Nosotros debemos ser testigos de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y obviamente ese primer testimonio debe darse mediante ¿qué? Mediante nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo? Pero también vamos a ver que las palabras son muy importantes y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, estos 7 brazos, ayer les compartía la diferencia que hay entre un candelero y un candelabro. Y que en Apocalipsis nos habla de candeleros. Lo que estamos estudiando es el candelabro de 7 brazos. Pero en Apocalipsis nos habla de candeleros, que tenía 7 brazos, o sea que cada brazo era un ¿qué? Un candelero. Entonces, por decir así, este candelabro tenía 7 candeleros. Y en Apocalipsis 1:12 nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 ¿qué?
candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Recordemos que también en la palabra de Dios, cuando hablan de estrellas, representan ángeles, y cuando habla de candeleros, representa iglesias. O sea que estos candeleros representan las 7 iglesias de Dios que están descritas en el Apocalipsis. Vemos que el Señor envía un mensaje especial para cada iglesia. La sierva del Eterno nos dice: se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. O sea que Él está en donde? En medio de su iglesia. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Mire, su real condición. Porque muchas veces aún la misma iglesia puede estar engañada con respecto a su propia condición, pero el Señor la conoce. Observa su ¿qué? Su orden, su piedad y su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Qué lindo, hermanos. Cristo es ministro de su iglesia aquí en la tierra. Él no se ha olvidado de nosotros. Él está en el santuario celestial, pero también está aquí en medio de su pueblo. Dice: con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Qué hermoso, hermano. Dice que Él vela constantemente para ver si alguno de sus centinelas tiene esa luz a punto de apagarse o si se va a apagar. Y no es que a Dios al Salvador no le importe, claro que le importa, porque Él murió por nosotros, y Él ve que si la luz de nosotros se está apagando, empieza a hacer esfuerzos fervientes para que esa luz no se apague. Empieza a enviar de su depósito aceite para echarlo ahí en la lámpara para que ese fuego no se apague. Dice: si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, interesante esto, si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama la aguantecería y moriría. Pero Él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y de la luz. Desafortunadamente, por más de que nosotros queramos hacer una obra, somos imperfectos, hermanos. Nosotros también muchas veces caemos, nosotros nos equivocamos. Por eso Dios no deja el cuidado de un alma, finalmente, al mero cuidado del ser humano. O sea, Él nos utiliza como canales de bendición, pero no nos deja a nosotros al mero cuidado de otra persona. Él mismo está velando por nuestra propia lámpara para que nuestra lámpara no se apague. Y hermano, si finalmente la lámpara se apaga es porque nosotros mismos hemos rechazado o hemos impedido que ese aceite descienda sobre nosotros. Porque Cristo está dispuesto a hacer hasta lo imposible para que nosotros seamos salvos. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Es el precio de su sangre. El divino Hijo de Dios camina entre los 7 candelabros de oro. Acá lo dice como candelabros, pero son candeleros. Jesús mismo ministra el aceite para estas lámparas encendidas. ¿Quién? Jesús mismo suministra el aceite para estas lámparas encendidas. Él enciende la llama. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ningún candelabro, ninguna iglesia tiene luz propia. Toda su luz emana ¿de quién? De Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero constituyen su luz. ¿Quién? El Señor Dios Todopoderoso, es decir, el Padre, y el Cordero constituye su luz. A través del Padre y del Hijo es que nosotros recibimos el Espíritu Santo y podemos ¿qué? Reflejar luz. Vamos a hablar un poco lo que eran las copas en forma de flor de almendro. También nos lleva la palabra del Señor. Una definición que la encontramos en el comentario bíblico dice que almendro o almendra significa quien despierta, vigilante, del verbo chacat, estar despierto o velar. Árbol de hermosas flores, miembro de la familia del duraznero,
sus flores son blancas y débilmente rosadas, aparecen ya en enero, mucho antes que las flores de otros árboles. Este árbol tiene una característica particular, y es que esta empieza a florecer mucho antes que los demás árboles. Dice, como anticipo de la primavera. Se lo llegó a conocer como el árbol que despierta. Es decir, que este árbol florecía mucho antes de la primavera. Era el primero que florecía y era lo que anunciaba que venía la primavera. Por eso dice que era el árbol que despierta. Estaba anunciando que viene la primavera. Y por eso en Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 12 nos dice la palabra. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, el profeta Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esto era lo que representaba el almendro allí en el candelabro, de que Cristo y el Padre Celestial iban a ¿qué? A apresurar su palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios no va a llegar a él vacía. Él envía su palabra, él envía su espíritu aún a través de ella, pero esta palabra indiscutiblemente en el día del juicio, hermanos, sea que nos salvemos, o sea que nos perdamos, pero en el día del juicio nos vamos a tener que encontrar con esta palabra. Esta palabra va a tener su efecto, bien sea para salvación o bien sea para perdición, porque eso depende, es aún de nuestra decisión. Pero la palabra no va a llegar a Dios vacía, sino que Él va a apresurar su palabra para ponerla por obra, y la está apresurando, hermanos. Cristo está apresurando su palabra y la está poniendo por obra, dice. Como el almendro es el primer árbol que está floreciendo en Israel, de esta manera el Señor estará atento, ¿para qué? Para cumplir su palabra. Dios vela aún sobre su palabra para que ésta se cumpla, porque Él ya nos ha dejado las profecías, y recordemos que también la palabra de Dios dice que la profecía también es una luz que alumbra en lugar oscuro, y las profecías también hacen parte de esta palabra del Señor. Ahora, las manzanas. ¿Qué representan esas manzanas? Y dice que cada almendro tenía también una manzana en la parte de abajo. En Proverbios 25:11 nos dice, como manzanas de oro en entalladuras de plata, es una palabra hablada al tiempo apropiado para ella. Mire que todo lo que nosotros nos damos cuenta de que todo el candelabro nos lleva aquí a apreciar lo que es el poder, el valor de la palabra del Señor. Y aún las manzanas también representan que como manzanas de oro en entalladuras de plata, es una palabra hablada que al tiempo apropiado para ella. Ahorita les decía de que es importante el testimonio que nosotros estamos dando a través de nuestras vidas, pero también es importante qué es lo que nosotros estamos hablando. Porque en Colosenses 4:6 nos dice que la palabra de ustedes o de nosotros debe ser siempre que agradable, sazonada con sal para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Hermanos, el don del habla es un don que el Padre Celestial nos ha entregado para bendición, pero que tristemente se ha convertido en un arma del enemigo para dañar, para destruir. Y por eso la amonestación que el Señor nos hace es que nuestra palabra sea apropiada, que cada vez que nosotros hablemos lo hagamos para edificar y no para destruir, porque hermanos, nosotros no sabemos el daño que puede hacer una sola palabra, y por eso el Señor nos amonesta de que nuestras palabras deben ir ¿qué? Sazonadas con sal. Y la vez pasada estudiábamos qué representaba la sal, y representa el amor divino. Si nuestras palabras no van acompañadas de esto, no sirven ya para nada. Ya que vamos finalizando, y finalmente, después de que todo este proceso se hace de los olivos, de los tubos, del depósito, los dos tubos, y finalmente este depósito llega a las lamparillas que representa la iglesia. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Emitir luz. Y primeramente, ¿quién es esa luz? Ya lo hemos venido viendo. Cristo, la luz del mundo. Dice el Salvador, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que también ¿qué? Tendrá luz de la vida. Y aún el Salvador decía, mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, Cristo, por decir así, carnalmente, humanamente, ya no está en el mundo, pero su espíritu está en el mundo, y mientras su espíritu permanezca en el mundo, dice que luz es del mundo. ¿Pero a través de qué? Ahorita vamos a ver, a través de nosotros. Nosotros somos ahorita los que estamos reflejando esa luz, así como Cristo es el sol de justicia, y dice que el sol tiene luz propia, pero en el caso de la luna no tiene luz propia. La luna refleja es la luz de ¿qué? La luz del sol, ¿sí? Entonces aquí vemos el astro mayor y el astro menor.
como aún la naturaleza nos enseña estas preciosas verdades de que Cristo es el sol de justicia y que los astros menores reflejan sencillamente la luz del sol. Y ahora algo interesante también es de que nosotros hemos venido mirando de que ese candelabro representa la palabra de Dios y que esa palabra de Dios representa ¿a quién? A Cristo. Dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Ese olivo que estaba allí en presencia del Señor vino acá a la tierra y se encarnó para que nosotros pudiésemos ver la gloria de Dios. Esa palabra es Cristo. Y ahorita vamos a ver, porque a mí siempre me gusta relacionar la obra de Cristo con la obra de lo que el Padre Celestial quiere ver en nosotros, porque Dios quiere ver a Cristo en nosotros como esperanza de gloria, ¿sí? Y siempre nosotros vamos a encontrar que todo lo que el Padre Celestial, o todo lo que reflejó Cristo, de cierta manera el Padre Celestial también nos lo pide a nosotros. Y ahora, ya finalizando, dice, nosotros somos también la ¿qué? La luz del mundo. Mateo 5:14-16 nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si nosotros hemos recibido de la luz de Cristo, no nos podemos esconder, hermano. ¿Sí? No nos podemos volver ermitaños y querer, así como los fariseos, que pensaban que te poseían luz y entonces se querían, se volvieron exclusivistas y no se querían relacionar con el mundo para no contaminarse, ¿no? Nosotros no nos podemos esconder. Dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino ¿en dónde? En el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos alumbrar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, y para que nos glorifiquen a nosotros, no hermanos, para que glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Eso es lo que desea Cristo, que nosotros podamos transmitir la luz que Él nos ha dado, y para que el nombre del Padre Celestial sea glorificado. Y finalmente, lo mismo que pasaba con Cristo, que es el Verbo encarnado, Cristo quiere que sea con nosotros. 2 Corintios 3:2-3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las ¿qué? En las tablas de carne del corazón. La invitación en esta mañana, hermanos, es que nosotros verdaderamente podamos reflejar esa luz, que podamos ser cartas abiertas, leídas por los hombres, porque es que hay muchos hombres que nosotros no le vamos a poder llegar por doctrina, pero que llegarán por nuestro testimonio. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje haya sido de bendición y que el Señor nos ayude a que podamos poseer diariamente una buena porción del Espíritu para que nuestras lámparas puedan brillar y emitir luz para la gloria de Dios. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte el video para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga.